a partir del verso 8. Gracias a Dios que por su Espíritu Santo Él sabe cómo ministrarnos, sabe qué poner en nuestro corazón, sabe dar visiones. Una visión lindísima me compartía doña Cinia, que ella pudo ver ahí esos ángeles preciosos de Dios, ese ángel hermoso y enorme, gigante, que de verdad Dios nos visita de muchas maneras, a través de la palabra, a través de visiones, a través de palabra que Él saca en los momentos, en la adoración. Amén, damos gracias a Dios, porque esa es la dinámica de la iglesia, y los que creemos en Dios, los que hemos creído en su palabra, sabemos, ¿verdad?, que Dios usa todas estas cosas. Los jóvenes tendrán sueños, otros profetizarán, amén, y esa es la dinámica. Y hoy también con la palabra vamos a abrirla confiados y confiando en que Dios tenga algo para nosotros en esta mañana, como Él siempre lo tiene por su fidelidad. Amén, amén, hermanos. Estamos listos ahí en 2:8. ¿Sí? Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que va a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esa palabra? Parece que el tema que se levanta aquí es un gran reto, y nosotros, los que estamos siendo retados por la Escritura, debiéramos de tomar una decisión en esta mañana. ¿Acepto el reto? Y el reto está trazado sobre este principio: sé fiel hasta la muerte. Hermanos, una cosa es empezar y la otra es terminar. Obvio, ni revelación profunda es esa, ¿verdad? Pero muchas veces nosotros creemos que con iniciar algo es suficiente para terminarlo. Sin embargo, aquí esta palabra que hoy se levanta es: sé fiel hasta la muerte. Hermanos, en el trasfondo histórico, la iglesia de Esmirna es una iglesia la que se le conoció como la iglesia que murió por Él. Es la iglesia de la palabra que implica, de donde sale la palabra mirra, que en realidad significa sufrimiento. Esta iglesia, hermanos, es una iglesia muy particular, como todas las iglesias. Ahí estoy parado. Ok. Se le conoce como la iglesia mártir. Esta es la que murió por Él. De la palabra Esmirna obtenemos la palabra mirra, en realidad significa sufrimiento. Es muy importante que en nuestro fondo histórico, en el contexto histórico, conozcamos un poco de esto, hermanos. Esta iglesia, aún existe esta iglesia. Es una iglesia que hoy está reprimida porque la persecución sigue siendo real en este país, de corte musulmán, básicamente. Dentro de la literatura cristiana, Esmirna quiere decir sufrimiento. Al escribir a esta iglesia, Juan, o más bien el Señor Jesús, dijo por medio del apóstol Juan: conozco tu tribulación y tu pobreza. Y les dice también que son una iglesia en la cual Él tiene algunas cosas que quiere mencionarle, básicamente 7 cosas que nosotros vamos a ver en esta mañana. Es una de las pocas ciudades antiguas que sigue en existencia en el presente, habiendo sido habitada continuamente desde el mismo principio. Hermanos, aquí se dieron muchas muertes por causa de la persecución. ¿Podría usted imaginarse que
en este contexto histórico, hicieron desaparecer todo Costa Rica en la persecución. 5 millones de personas murieron. 5 millones de personas murieron por causa del nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos estamos listos a morir hoy? Uno solo. 5 millones. Ahí muere uno de los grandes. Había un obispo muy importante que era el obispo de Esmirna, Policarpo, y ahí muere decapitado. El apóstol Pablo muere también ahí. Pablo funda esta iglesia y Juan es el pastor de esta iglesia. 5 millones que decidieron dar la vida por el Dios en el que querían. Esta iglesia es una iglesia que tiene esa particularidad. Ahora vamos a ir al verso 8, que es donde nosotros tenemos esto, empezando. Y dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Qué es lo que realmente dice el primero y el postrero? Bueno, la carta enviada al mensajero de la iglesia de Esmirna va a tomar la visión desde aquellas cosas que se habían visto. Recuerda cuando en capítulo 1 dice: y las cosas que has visto, las que son y las que van a suceder. De las cosas que se han visto, el Cristo glorificado, el gran sumo sacerdote entre los candeleros de oro, como ahora también leía Nati, va a tomar la descripción de una de las cosas que ha dicho en cuanto a él para dirigirse a esta iglesia, y les dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vivió. Hermanos, es quien tiene a su cargo una declaración final, y esta declaración es muy importante. ¿Por qué? Bueno, porque el primero y el postrero va a implicar para nosotros que desde ahí no hay nada ni nadie. Lo que pasó con el primero, y lo que seguirá pasando y terminará por pasar será con el postrero. Es decir, no hay nadie más que pueda decir lo que va a acontecer. Y esta palabra es una palabra que realmente dice el que estuvo muerto y que vivió, y la experiencia con la muerte identifica realmente cómo Cristo tenía un plan y un propósito para esta iglesia, como tiene hoy Cristo por su Espíritu Santo un plan y un propósito para esta iglesia, para su vida y para la mía, porque el plan y el propósito de Dios nunca han dejado de ser por los siglos de los siglos. Por eso Él dice a una iglesia perseguida: no teman, no teman, yo soy el primero, yo soy el último. Hermano, usted sabe lo que es tener uno la certeza y la convicción de que uno vive con el primero y con el último. Cuando uno tiene que tener la convicción, y qué fácil es vivir con la convicción cuando uno sabe que le basta a uno la fidelidad de Él, que Él es fiel aunque yo siga siendo un infiel. Esto tiene que traer certeza y convicción y seguridad. Un comentarista, este hombre Fox, dice que hubo 5 millones de personas que murieron como mártires durante este periodo. Pero el Señor Jesucristo triunfó sobre la muerte, y Él puede salvarlos hasta no poder. Y Él dice: yo soy el que los voy a salvar, yo soy el primero, yo soy el último. Y en esta iglesia, básicamente Él dice y les dice para recordarles: yo estuve muerto, pero también hoy vivo. Hermano, usted sabe que Jesús vive. Vive, ¿dónde vive? Vive en tu matrimonio, vive en tu vida, vive en tu casa, vive en tu trabajo, vive en tu dinámica, vive en la fe, vive en nuestra creencia, vive. Es porque es importante lograr entender que Él vive, porque yo tengo un Cristo vivo. No es lo mismo que yo pueda decir: bueno, es que yo no estoy seguro de que Cristo vive. No, Él vive, y porque Él vive yo puedo vivir, y porque Él vive yo tengo la certeza y la convicción de que hay muchas cosas en mi vida que yo puedo hacer, porque no estoy solo, hermanos. Por eso estas personas entendían esto. Hay 7 cosas básicamente que esta iglesia entendió.
Vamos a ver. Siete cosas aquí que él dice a la iglesia, y estas son las cosas que el Señor elogió de esta iglesia. Primero menciona: yo conozco tu tribulación. Yo conozco tu tribulación. Es decir, Cristo les está diciendo en esta palabra: yo conozco la presión que ustedes están sufriendo. Yo conozco la presión sobre lo que ustedes están viviendo en este momento. Él está diciendo a esa iglesia: iglesia, yo conozco lo que usted está pasando. Yo conozco la tribulación. Yo conozco lo que ustedes están viviendo. Hermanos, y no es menos cierto para hoy, para nosotros. Él sabe que estamos viviendo. A veces nosotros nos descompensamos. A veces nosotros nos salimos de nuestra realidad pensando que Dios no lo sabe. Él sabe todo. Él conoce todo. Él todo lo sabe. Él conoce tu necesidad, Él conoce tu crisis, Él conoce tu situación, Él conoce tu felicidad, Él conoce tu día de mañana. Esto debiera darnos a nosotros una convicción de decir: Señor, si tú conoces mi mañana, me entrego a ti y entrego mi mañana a ti, porque tú sí lo conoces. Yo no lo conozco, yo no sé qué va a pasar más tarde, no sé qué va a pasar al segundo siguiente, yo no sé, pero Él todo lo sabe y Él todo lo conoce. Esto debiera darnos a nosotros una gran convicción. Es como la presión sobre las uvas cuando son pisadas en el lagar y dan como un resultado positivo. Cuando la uva es pisada, hermanos, y machacada, al final dará un muy buen vino. Qué bueno, un muy buen vino. Al final, hermanos, cuando la semilla es trastada y es aplastada y el grano bajo la piedra es molido, hay un gran resultado: saldrá aceite. Hermanos, siempre la presión va a traer un beneficio. Ojalá Dios quisiera que nosotros lo pudiéramos ver de esa manera. A veces nosotros los creyentes estamos viendo la vida cristiana de una forma distinta. A veces la presión a nosotros nos trae, lamentablemente lo digo, la presión muchas veces, normalmente lo que nos trae es una depresión. Nos trae desilusión, nos trae cansancio, nos trae agotamiento, nos trae salirnos de la tangente. Nomás empieza la presión y las personas empiezan a renunciar a Dios, empiezan a renunciar a lo que hacen, empiezan a renunciar a todas las cosas. La presión, si es puesta desde la perspectiva de Dios, desde la óptica de Dios, esta tribulación y esta presión sobre el cristiano va a traer un resultado positivo. Hermano, no hay nada más importante que esa presión, porque la presión lo que hace es sacar de nosotros lo mejor que nosotros tenemos. Si usted está apuntando, y si yo estoy apuntando a que estoy viviendo con el último y el primero, con el que estuvo muerto pero que ahora vive, contando con el que es fiel, hermanos, Él es fiel, no tenemos por qué temer. Pero ¿cuántos de nosotros estamos en medio de la presión pensando en Dios? ¿O estamos pensando en cómo salir de aquellas cosas? Ahí es donde desvirtuamos un poco de situaciones. Hermanos, ¿saben qué? Nuestros hijos están en las manos de Dios. Tu vida está en las manos de Dios. Nadie podrá agregar un codo más. Nadie, por más que quiera. Pero ¿cuántas veces la presión de un trabajo, la presión de la familia, la presión de las discusiones familiares, la presión de la situación actual económica, a nosotros nos vuelve, hermanos, y nos saca del propósito? Nosotros necesitamos estar muy claros y acudir a Dios. Usted está viviendo lo que está viviendo bajo tu presión. Debes buscar a Dios, debes ir a Dios, debes poner a tus hijos en manos de Dios. ¿Aló? La presión en el cristiano es lo único que va a traer algo positivo cuando yo estoy poniendo la mirada en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Pero nosotros, muchas veces la iglesia, en medio de la presión, lo que hace es salir en carrera. Lo que hace es tener argumentos que no son los argumentos de Dios. Notemos también que en la tribulación que había empezado cuando Cristo envió su mensaje a esta iglesia, Cristo ya lo había dicho, que iban a tener tribulación en mucho tiempo, que iban a tener tribulación y que iban a pasar por tribulación en muchos momentos. Cristo dice
que íbamos a tener tribulación y que no debíamos de verdad de asustarnos porque Él iba a estar con nosotros. Mire, la Biblia está llena de estos momentos, de estas frases en las cuales Dios dice: yo estoy con usted, yo estoy con ustedes, yo voy a estar con ustedes por siempre, yo siempre estaré con ustedes. Hermanos, bastaría para nosotros esos. Esta es la primera cosa que el Señor les dice: conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Hermanos, aquí es donde se caen los argumentos de todo un montón de personas que piensan que la pobreza es una maldición. Él les dice: iglesia, yo conozco tu tribulación y tu pobreza. Y tu pobreza. Pero hay una declaración que Él viene haciendo, y vamos al verso 8, dice en el 9: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Pero vea lo que Él les dice: pero eres rico. Hermanos, ve cómo el pensamiento de Dios y el ver de Dios no es igual al de nosotros. Él les dice: oh, yo conozco la tribulación, conozco tu pobreza, pero yo voy a decirles algo: ustedes son ricos. Hermanos, son ricos. Él le dice: ustedes son muy ricos. Hay una riqueza espiritual. A pesar de su pobreza material, gozaban de una riqueza espiritual, una riqueza eterna, una riqueza segura. Hermano, ¿dónde quiere ser usted rico? ¿Aquí o allá? ¿De qué quiere ser rico usted? ¿En fortuna aquí o en fortuna allá? Esto tenemos que definirlo, porque mucho de la tribulación que se vive hoy en el día en nuestra sociedad tiene que ver con dinero. Mucho de las tribulaciones que nosotros vivimos no es por causa del reino, no es por causa de Cristo, es por causa de lo que tú quieres. Y por supuesto no hay plata que alcance, y por supuesto los chiquitos tienen que estar aquí, y por supuesto tenemos que tener plata para esto, y por supuesto para lo otro, para arreglar la gotera que se nos hundió ahí el piso. Por supuesto que tenemos que tenerlo. Y no es que sea malo tener plata. El tema es: ¿cuánto tiempo dedica usted para tener su plata? ¿Y cuánto tiempo le da usted a Dios en vez? ¿O cuánto más tiempo invierte usted en Dios, o invierte más tiempo en tener su plata? El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Pero nosotros metemos nuestras vidas en tribulación y en angustia porque no queremos ser pobres. Porque nos han vendido una fantasía. Para mucha gente se predica hoy que pobreza es maldición. Y que usted es muy pobre porque usted no le da al Señor. Si usted no tiene plata es porque Dios no se la ha dado. Y el día que se la dé, inviértala bien en el reino. Pero normalmente tampoco lo hacemos. Normalmente cuando tenemos plata, lo que hacemos a veces es hacer las cosas que nosotros creemos que tenemos que hacer. Y ahí es donde no funcionamos en los pensamientos de Dios. Amén. ¿Está aquí todavía? ¿Me aman? Si usted está padeciendo una circunstancia, una crisis, ¿a dónde la está llevando? Tú eres rico. Él le dice: ¿eres rico espiritualmente? Hermanos, hoy tenemos un reto. ¿Quién va a aceptar ser fiel hasta la muerte? ¿Quién va a aceptar ser fiel hasta la muerte? Esta es una decisión. Esa es una decisión. Decisiones que tomamos a veces en la vida natural cuando nos casamos. Hasta que la muerte los separe. Que no sabían es que al abogado que vive por allá le dicen muerte. Y esa muerte los separa. Cuidado. Hemos tomado decisiones en Cristo y en Dios, hermanos. Hemos tomado decisiones de calidad. ¿Usted está listo para ir hasta la muerte con Cristo? Si está listo para ir hasta la muerte con Cristo, usted y yo tenemos que estar listos para ir de frente con Dios en medio de todas las cosas. Amén. En todas las cosas. Usted no tiene la solución para sus hijos, las tiene el Señor. Usted no tiene la solución para su familia, la tiene el Señor. Usted no tiene la solución para su matrimonio, la tiene el Señor. Usted no tiene la solución para la iglesia, la tiene el Señor. Usted no tiene la solución para su trabajo, la tiene el Señor. Entonces, ¿cómo no ir al Señor? Pero necesitamos ser ricos espiritualmente para tener ese contacto con el Señor. Amén, hermanos. Bueno, la segunda cosa por la cual Él los elogia es que nota su falta de
posesiones materiales. Y les dice aquí que ellos son ricos y que realmente no es un problema que ellos estén viviendo sobre este patrón. No hay cosa que no hayamos dejado por Cristo que no vayamos a recibir más. En Mateo capítulo 19, verso 29, los discípulos le dijeron eso. Y Jesús les dijo, no hay cosa que ustedes hayan dejado de la cual no vayan a recibir más en la vida eterna. Es decir, hermano, nosotros tenemos que estar claros que no hay cosa que nos hayamos dejado por Cristo que no vayamos a recibir doble. ¿Ha dejado usted algo por Cristo? ¿Ha dejado usted algo por Cristo? Doble va a recibir. Doble. Hay cosas que nosotros tenemos que entrar en esa parte de negarnos a nosotros mismos, que a veces no lo queremos hacer, hermanos. Porque quiero estar convencido de que así soy yo. Yo soy así. Y aquí voy. Y es que yo. ¿Y cuánto tienes y cuánto tengo que dejar por causa de Cristo? Hermanos, porque nosotros tenemos, dice el libro de los Hebreos, porque tenemos una mejor y una más duradera posición en Cristo. Amén. Nosotros tenemos más. Cuando nosotros dejamos posesiones materiales por causa de Cristo, nosotros somos más que bendecidos. ¿Por qué será que esta carta, yo pensaba, por qué será que esta carta hace una alusión tan fuerte con respecto a lo material? Hermanos, ¿saben qué? Es que ese país, esa iglesia, era una iglesia extremadamente preciosa. Era una iglesia con muchas condiciones. Sin embargo, sufrían y sufrieron tribulación. Pasaron, por eso dice, ahora cuando habla, vamos a verlo, dice que durante 10 días, ¿verdad? Vendrá una tribulación de 10 días. Hermanos, ellos estuvieron bajo 10 emperadores que fueron emperadores de verdad, que mataron gente. Oiga, 5 millones de personas no es cualquier funeral. 5 millones de personas no es cualquier muerte. Son 5 millones de personas. Es este país exterminado sin que haya nadie. Es decir, no había empresas, no había nada. 5 millones de personas. Usted puede ver esa forma de morir. Tanta gente. Y no fue que los mataron, ellos dieron su vida por causa de Dios. Amén. Por eso la riqueza espiritual les dice, y ustedes son ricos, tú eres rico, y eso demuestra la clase de bendición espiritual. Nosotros necesitamos hoy tomar decisiones, hermanos. ¿Hacia qué estamos apuntando? ¿Por qué hay tantos aspectos que se están complicando en nuestra vida? En la parte de nuestra familia, en la parte de nosotros como creyentes. Muchas veces son por esos aspectos, hermanos, que nos ahogan, porque nos hemos convertido en personas muy materialistas. Y qué bueno es trabajar, y qué bueno los recursos para tener la iglesia, qué bueno para tener casa, qué bueno para tener un carro, qué bueno, hermanos, porque aquí no es donde está el problema. El problema es cuando yo invierto más tiempo en eso que en las cosas que son de las riquezas espirituales. ¿Cuánto tiempo ocupas? ¿Cuánto tiempo ocupo en las cosas del espíritu? ¿Y cuánto tiempo ocupo en las cosas materiales? Amén. ¿Aló? Que los veo muy serios. Entonces, la tercera cosa es la blasfemia de los falsos judíos. Ahí en 2:9 dice, también en la última parte dice, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermanos, note esto, había muchos judíos en Esmirna que blasfemaban a los cristianos. No menos como los que hay hoy. Hoy hay una blasfemia contra el cristianismo. Y a veces nosotros, dentro del mismo patrón, o dentro de la misma forma, cuando oímos cosas, a veces nosotros no lo creemos todo. Y creemos que de verdad ponen cosas, hermanos, en las redes sociales, hablando pestes de los pastores, hablando pestes de otras personas. Y nosotros muchas veces como creyentes también decimos, uy, vio esto y vio lo otro. Y nos convertimos en gente crítica, en gente que de verdad señalamos a los mismos hermanos. Debiéramos nosotros averiguar, investigar qué es lo que está pasando. Y si de verdad lo que están diciendo ahí es una realidad.
Hermano, porque la iglesia hoy de Jesucristo necesitamos estar en un solo bloque, ir de frente y entender qué es lo que Dios está trayendo y qué es lo que Dios quiere. Hermanos, yo lo he venido diciendo, esta situación de nuestro país, de nuestro cristianismo y de este mundo no está sencillo, no está fácil, no está fácil ser un verdadero creyente. No está fácil. Porque las personas piensan que Dios tiene un estatus tan alto que nos está pidiendo más. Y no es cierto, Dios no nos pide más de lo que podemos sobrellevar. Hay algunas personas que no están haciendo las cosas de manera adecuada. Claro, entonces la blasfemia, la injuria, la calumnia viene, ¿verdad? Pablo dice que él fue blasfemado, ¿verdad? En Timoteo, la acusación precisa presentada por estos judíos indicaba que Pablo estaba haciendo cosas que no eran correctas. Los judíos eran muy agresivos en sus ataques contra la iglesia del Señor. Siempre lo ha sido, hermano. Y se dicen ser judíos, pero no lo son en verdad. Y no eran judíos, ¿verdad? Porque ellos decían que al ser judíos tenían características particulares en donde se creían que ellos eran el pueblo de Dios, pero adoraban cualquier otra cosa. Cuidado, dentro de nuestro cristianismo nos pudiera pasar parecido. Decimos ser cristianos, pero a la hora de la hora no funcionamos ni actuamos como cristianos. ¿Cómo está actuando nuestra vida? De verdad, la blasfemia contra los falsos judíos. Hermanos, hoy hay mucho de esto. ¿Verdad que cuesta encontrar a alguien que usted no le escuche decir, no, es que la iglesia son un montón de hipócritas? No, es que en las iglesias, no hombre, en las iglesias, no hombre, en las iglesias, no hombre, en las iglesias. Hermanos, y no hay forma de tapar todos esos aguaceros y esos huecos que se dejan a través del concepto que mucha gente tiene. ¿Sí le ha pasado que alguien te ha hablado mal de ser cristiano? ¿Hay alguien que le ha hablado mal de ser cristiano? Sí. ¿Verdad que hay gente que no quiere a los cristianos? ¿Por qué será? Ojalá que la razón sea por una mentira y no sea por una verdad. ¿Aló? Ojalá que sea porque están mintiendo, porque el diablo quiere levantar una blasfemia. Pero qué torta si alguien señala mi cristianismo y me veo que ese hombre o esa persona tiene la boca llena de razón. Qué torta es si hay un señalamiento en el cual usted dice, Señor, sí es cierto, tiene razón de no ir a la iglesia, porque si todos son como yo, qué tirada. ¿Estamos aquí? Hermanos, esta carta del libro a la iglesia de Esmirna, la iglesia que sufría, es una carta que tiene características muy, muy particulares, y esta es una. Hoy nosotros estamos viviendo señalamientos, y esos señalamientos tenemos que tomarlos en cuenta, muy en cuenta, hermanos, muy en cuenta, porque nosotros somos llamados a examinarnos a nosotros mismos, para no ser juzgados por nadie. Por eso la llamada de atención en este texto viene sobre eso. Ahora, vamos a ver la cuarta cosa. La cuarta cosa es que la tribulación de estos cristianos iba a durar por 10 días. Sin embargo, él le dice, no temas en nada. Vea cómo empieza el verso 10. Vamos al verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Oye, hermano, esa es una palabra que si usted se la quiere llevar hoy para su casa, llévesela. Atesórela en su corazón. No temas en nada lo que va a suceder. Hermanos, ¿le ha tocado a usted estar desvelado alguna noche por temor a lo que usted ni sabe si va a pasar o no? No solo a mí. No temas en nada, no temas, le dice, no temas en nada lo que va a pasar. No temas. ¿Por qué, hermanos? Porque dice que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. A esta iglesia, el primero y el último le dice, usted no tema, Satanás los va a echar en la cárcel. Hermanos, ¿Satanás los va a echar en la cárcel? ¿Es tal el poder de Satanás para echarlos en la cárcel? ¿Es tal el poder que se le adjudica y que se le da? Hermanos, definitivamente en esta cuarta cosa, no temas en nada, es el ánimo que el Señor ha dado en medio de la persecución.
Es la segunda vez que en este libro el Señor ofrece esta clase de aliento. La historia nos dice que multitudes de personas fueron muertas. Así era como ellos morían. Les gustaba morir cantando. Aquí se mueren de calor. Morir cantando. Morían cantándole al Señor. Hermanos, ¿usted sabe cuál es uno de los grandes problemas que estamos viviendo a nivel de sociedad con respecto a alabar al Señor y con respecto a no negar su nombre? Hermanos, es porque no hay una iglesia que de verdad estemos nosotros como iglesia diciéndole al mundo en nuestra vivencia que Jesucristo es el Señor y que de verdad yo necesito hacer las cosas distintas para que el mundo pueda ver que Jesucristo es el Señor, alabar al Señor. Alabarlo con mis hechos, alabarlo con mis dichos, alabarlo de todas maneras. Pero hoy tenemos este reto, hermanos. Hay que alabar al Señor con nuestra forma de vida, donde a usted nadie lo ve. Donde usted nadie lo ve, es donde usted puede alabar al Señor. Porque yo le puedo decir a usted, es que usted es santo, usted sí, usted canta, usted adora, usted alaba. No, ¿cuánto alabamos en lo privado? ¿Cuánto de verdad somos un testimonio? Lo que Él les está diciendo, no teman, porque Él les dice, ustedes no tienen por qué temer. Hermanos, nosotros no tenemos por qué temer. Yo he escuchado personas que me han llegado a preguntar, pastor, es que viera que si, es que si a uno le dicen algo y lo van a echar del trabajo y uno va a tener que mentir. ¿Será cierto? ¿Estará bien? ¿Estará bien, hermanos? ¿Estará bien que neguemos el nombre del Señor por causa de aquellas presiones que vienen? Las presiones sociales a nosotros nos están llevando a una crisis y a un caos, hermanos, como sociedad. Antes la gente hacía y consumía sus drogas a escondidas. Dígamelo a mí. Ahora usted anda en la avenida central, donde sea, hermano, y usted anda oliendo eso todo el rato y todo el día. No importa, ahí andan. La gente, se han dado cuenta, hermanos, y nosotros como iglesia tenemos que estar atentos y estar listos. Pero yo siento en mi corazón que no estamos listos. Nosotros no estamos listos a morir por causa del nombre del Señor. Y yo les digo esto en amor. Y se los digo para que usted lo piense. ¿Está listo a morir por causa del nombre del Señor? Eso empieza en la intimidad. Eso empieza en donde yo quiero componer y quiero restaurar las cosas que Dios me demanda a mí que tengo que restaurar desde mi perspectiva. El que miente no mienta más, el que roba no roba más, el que ya no vea más. Usted no se contamine solo. Las contaminaciones muchas veces las adquirimos solos, en lo oculto, en lo secreto. Creamos pensamientos que no son pensamientos de Dios. Hermanos, y solos, dígame ¿qué presión hay? Hay otras presiones sociales que nos llevan a hacer otras cosas. Y yo oro por los jóvenes, porque nuestros jóvenes están viviendo momentos muy duros, muy difíciles. Y los van a vivir peor, por si esa es una buena noticia. ¿Por qué? Porque Satanás anda entregando a muchos en la cárcel. Satanás tenía la autoridad y el permiso de parte de Dios de echar a muchos en la cárcel. Y lo tiene hoy de confundir a las familias. Lo tiene hoy de hacer cosas, hermanos. Porque recuerden, Satanás está vencido, no está destruido. Anda al acecho de tu familia, de tus hijos, de tu economía, de todas las cositas. Pero si usted es rico espiritualmente, usted lo va a poder ver, hermano, lo va a poder discernir. El cambio empieza con usted. Usted quiere un anhelo, usted quiere que esta iglesia cambie usted. Usted quiere que esta iglesia sea una iglesia santa, sea usted santo. Pero solo usted, no le diga a nadie más que sea a usted. Cuando usted empiece, cuando yo empiezo y cuando la chispa empiece, la cosa florece, hermano. A veces nosotros queremos cambios en los demás y no cambios en nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque no tenemos que tener temor en nada. El diablo era el autor de la persecución, pero lo hacía por medio de los instrumentos humanos. Los judíos que atacaban al cristianismo y las autoridades romanas que literalmente llevaban a cabo la persecución. No temas a los que estás por sufrir. El diablo va a echar a muchos en la cárcel. Hermanos, el diablo está haciendo cosas en medio de la iglesia y en medio de las familias que son un desastre.
Nuestra sociedad es una sociedad corrupta. Por donde quiere que usted la mire, nada más cuando la señora fiscal se le ocurrió meterse en cualquier oficina, encuentra cosas que huelen feo. Y usted dice, ahí, sí, ahí, sí, ahí. Hermanos, ¿por qué? Porque la sociedad ante la presión se ha vuelto corrupta. ¿Y la iglesia? Hermano, la iglesia ante ministros que se paran a predicar la palabra y no la viven, ¿qué es esto? Corrupción. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Hipocresía. ¿Qué es esto? Mentira. Si usted y yo decimos que somos cristianos, hermanos, vigilemos cómo andamos. Nosotros no debemos de temer a nada, ni a nadie, y menos al diablo. Nosotros vivimos para Dios, pero Dios demanda de nosotros y nos invita a vivir en santidad, a vivir en fe, a vivir en pos de una santidad. Pero es a mí. No quiera yo efectuar cambios en otros que yo no los quiero efectuar primero yo. Es más, aunque yo los haga, no está usted ni yo en el derecho de pedirle a otro. Soy yo y Dios. Cuando esto empieza, hermano, la cosa funciona. Y la iglesia entonces empieza a tener un componente diferente. Pero ¿cuánta gente sigue viviendo diciendo ser cristiano, hermano? Y vive en un problema, y vive en crisis, y no quieren arreglar situaciones. Amén. Esta es la llamada de atención. ¿Por qué, hermanos? Porque al final, vean lo que dice en esto. Quinto lugar, el diablo usado para poner a prueba a algunos. ¿Usted cree que ha terminado esto? No, no ha terminado. Se menciona aquí, hermanos, que hay toda una situación y que se va a tener toda una crisis. Ustedes me conocen a mí por rato. Yo no soy de andar viendo demonios por debajo de las sillas, y menos andar echando la culpa al diablo que lo que no puede hacer. Si yo digo en paz me acuesto y así mismo duermo, y Satanás si quiere rodear, que rodee la casa, pero mi cama no, porque yo estoy ocupado con mi esposa acostadito bonito. Amén. Pero hay gente que piensa que Satanás le jala las orejas. Yo creo que es un asunto de conciencia a veces. Satanás no puede llegar hasta ahí. ¿Dónde puede llegar Satanás? Para que vea que sí. Entonces, no es que llega, es que usted lo mete. Es que usted y yo le dejamos puertas abiertas. Es que usted y yo le permitimos. Es que usted y yo elaboramos pensamientos. Y esos pensamientos a veces, hermanos, son pensamientos que no corresponden a la piedad. Por supuesto, hermanos, el diablo es usado para poner a prueba a algunos. Por supuesto, hermano, que si yo estoy pensando las cosas que no son, que no proceden de la palabra, yo metí a Satanás. No, lo metí en el rincón. Lo metí debajo de la almohada y lo abrazo. ¿Por qué? Porque le permitimos, hermano. Porque si yo conozco como cristiano, como persona, como individuo, qué es lo que a Dios le agrada, y yo hago lo que a Dios no le agrada, ¿qué cree que va a pasar conmigo? Es matemática, simple. Lo que usted siembra, cosecha. Si sembramos espiritualidad, cosecharemos espiritualidad. Si sembramos en santidad, cosecharemos santidad. Si sembramos en amor, recogeremos amor. Lo que usted siembra, cosecha. Si yo confío en el Señor, Él es mi guardador, a mí nada me faltará, nada me faltará. El Señor está en cuidado y en control. Pero si yo dejo y permito que cosas en mi vida pasen, en mi familia y en mi casa, por supuesto que el diablo está usando esto para poner a prueba a algunos. Entonces, desde la parte de la administración, desde pastor, desde la parte de iglesia, tenemos que entonces indagar qué está pasando con su vida, con su familia, con la mía. ¿Será que usted le dio lugar al diablo? ¿Será que Satanás, esa pequeña zorra, está siendo guarida en medio de su casa? Claro, hermano, muchas veces y en las iglesias pasa lo mismo. Por eso yo les dije al principio, no es que yo crea que el diablo anda por todo lado así, debajo, no. Pero sí hay formas en las que Satanás toma cuidado, toma control. Porque usted y yo lo permitimos. Porque Él no tiene ese poder. Y menos para los que estamos en Cristo. Por eso, someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Vamos a la sexta y séptima. Sexta cosa que se menciona aquí es: y tendréis tribulación por 10 días.
Dice que vas a tener tribulación y que tenemos tribulación por 10 días. Hubo un periodo de 10 días, es el tiempo de una persecución contra los creyentes de parte de 10 emperadores romanos, ¿verdad? Y podría uno mencionar algunos, ¿verdad? A Nerón en el año 64, el apóstol Pablo fue decapitado bajo el reino de Nerón. En el reino de Nerón a Pablo le hicieron la cabeza afilada. Murió alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Digo, por si eso fuera una buena referencia. Policarpo, les dije, el obispo de Esmirna, era un aprendiz del apóstol Juan. También murió, hermanos. Muchos hombres murieron en la cárcel, en cadena, en prisiones. Bueno, Pedro, Juan, los apóstoles, Jacobo, Pedro, Pablo, Silas. Las tribulaciones tienen el propósito positivo de probar al cristiano y de esta manera lograr madurar y perfeccionar la fe en el Señor. A veces no nos gusta la prueba, hermanos, pero Dios te prueba para aprobarte. Ay, usted le puede decir a alguien a eso a la par. Dígale, Dios prueba para aprobarte, no para destruirte. Nuestro Dios no nos prueba para aprobarnos. ¿Cómo es? Dios te prueba para aprobarte. Amén. Ahora, noten que la séptima cosa me gusta porque menciona sé fiel hasta la muerte. Hermanos, la fidelidad hasta la muerte. Hay que estar dispuesto a morir por sus convicciones si fuera necesario. No deje nada ni nadie te desanime en tu servicio a Dios. Ni que nada ni nadie te desanime porque los cristianos, porque las iglesias, porque los pastores, porque, hermano, que nada nos desanime, que la presión no te desanime, que las circunstancias no te desanimen, que no nos desanimen aquellas cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque la escritura es clara, hermanos. Santiago dice en su epístola, en el capítulo 1, verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El consejo divino. Vean esta secuencia. Propósitos divinos. Probado. Para ver fidelidad hasta la muerte, para tener la recompensa, la corona de vida. Hermanos, hay un propósito divino por el cual usted tiene que sufrir y por el cual yo tengo que pasar y yo tengo que sufrir. Pero verdad que hay cierta predicación que nos empieza a decir a nosotros, bueno, pare de sufrir, pare de sufrir. No, es que si yo soy cristiano, hermano, estos cuestionamientos, razonamientos y dudas que aparecen en el creyente del día de hoy, en donde dices que yo no entiendo por qué Dios me tiene a mí tan fregado. Díganse fregado, ¿sí lo entienden? En Santa Bárbara, bueno, si no le preguntan a Mori y a Tato, que ellos saben de fregado, porque viven por allá. Hecho leña. ¿Por qué? No es que Dios te tiene así, es que hay algo en el propósito de Dios. Hermano, nuestro Dios no es un Dios que está en el plan de hacer que usted tenga algo para... No, hermanos, son circunstancias que en la vida se dan. La causa del pecado es la muerte, la paga del pecado es la muerte. Sufriremos situaciones y crisis por nuestras edades, por formas, por todo lo que pueda acontecer en nuestro entorno, pero nosotros no tenemos que temer porque no estamos solos. Él ha prometido para nosotros que tendremos la corona de la vida. Hermanos, y aquí es donde nosotros tenemos que ver la promesa de Dios más allá de lo que nos está pasando. La promesa, yo te daré la corona de la vida. Hermanos, Él les está diciendo a esta iglesia, yo les voy a dar a ustedes la corona de la vida si ustedes se mantienen fiel hasta el fin. El mundo corona el éxito, Dios corona la fidelidad. Podemos leerlo, esa parte juntitos. 1, 2, 3. El mundo corona el éxito, Dios corona la fidelidad. Hermanos, tenemos que abrir nuestro corazón, nuestro pensamiento y nuestros espacios de vida, hermanos, y recibir en esta mañana, en el nombre de Jesús,
ese examen que yo tengo que hacerlo para que nadie me juzgue, que yo lo haga, hermanos, que nadie me lo cuente, que yo sepa que estoy viviendo aspectos de mi vida que no están correctos y que yo rectifique. Para eso es que Dios me pone esta mente, me pone esta condición. Hermanos, Dios no está en el tema de avergonzarnos. Dios está en el tema de sacar a luz lo que tiene que ser sacado a luz para que sea resuelto. Dios no está sacando a luz las cosas para ser avergonzados. Cuando Dios saca algo a la luz, lo saca porque Él dice: yo te amo, por eso tengo que sacarte esto a la luz para disciplinarte, porque en la disciplina vas a comenzar a caminar diferente. Necesitamos ser una iglesia exponente, o una iglesia que se expone al Espíritu. Hermanos, tenemos que ser personas, cristianos, familias que nos expongamos al Espíritu, porque si no, nosotros vamos a fracasar. Nosotros vamos a hacer cualquier otra cosa menos una iglesia santa si no nos exponemos al Señor y empezamos a entender que el problema soy yo. Que cuando yo cambio, todo cambia. Que cuando yo me expongo a la luz de Dios, Él saca lo que no es y me lo expone para que yo lo cambie. El Señor no me va a matar porque esté haciendo algo incorrecto, pero sí lo puede sacar a la luz para que yo deje de hacer aquello incorrecto. Amén. Pero el cambio se produce en usted por el poder del Espíritu Santo y el poder de la palabra. Dejemos de ocultarnos ante Dios, porque es uno de los engaños que Satanás está trayendo. Es mentira, no podemos ocultarnos del poder del Espíritu Santo, del poder de Dios. Dios todo lo ve, todo lo sabe. ¿Qué es lo que empieza a decir? En el 8, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Él conoce el motivo por qué estoy aquí. Él conoce el motivo por qué vine. Él conoce el motivo por qué doy. Él conoce el motivo por qué hago. Él conoce el motivo de lo que soy, de lo que no soy, de lo que hago y de lo que dejo de hacer. Él lo conoce. No dejemos que Satanás nos engañe, hermanos. Saquemos a la luz y que Él saque a la luz lo que tiene que salir a la luz para que yo diga: Señor, de verdad, mira qué mal que estoy. De verdad que soy medio hipocritón. ¿Ah? Señor, de verdad que qué bárbaro yo, qué rajado conmigo. Ahí andaba ocultando cosas. No temas de que Dios saque cosas a la luz. Bueno, qué bueno es que Dios saque una infidelidad a la luz para que el matrimonio sea restaurado. Qué bueno es que Dios saque una adicción a la luz para que usted sea restaurado y yo también. Qué bueno es que Dios saque cuentos, chismes, murmuraciones, detracciones. Qué bueno es que Dios las saque a la luz para que éstas sean sanadas, para que éstas sean restauradas. ¿Cuántos están conmigo aquí? ¿Cuántos estamos con el Señor? Amén. Hermanos, termino. La promesa que Dios da, de verdad, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Y aquí es donde está la gran advertencia, hermanos. El problema está en la muerte segunda. Si usted tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, hermano, porque es un asunto individual y se aplica a toda la iglesia en todo tiempo y en cualquier lugar. Hermanos, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hermanos, lo expresó un hombre de la siguiente manera, un hombre Moody, dice lo siguiente: aquel que ha nacido una vez tiene que morir dos veces. Aquel que ha nacido dos veces solo debe morir una vez. Nosotros hemos nacido dos veces, amados. No sufriremos daño de la muerte segunda. La muerte segunda es aquella en donde la separación de Dios es eminente. Amén. Nosotros hemos nacido del Espíritu. Amén. Hermanos, no sufriremos daño de la segunda muerte. Esta es la muerte que ningún creyente va a experimentar. Aleluya. No la vamos a experimentar. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos dio una nueva forma, un nuevo cuerpo, una nueva manera. La segunda muerte es el alma y el espíritu, una separación eterna de Dios. Eso es lo que significa. Y ningún creyente tiene que pasar por esto. Y la conclusión, hermanos, del discurso es: ¿acepto el reto? ¿Cuál reto, Señor? ¿Cuál es mi reto en esta mañana? ¿Con qué tengo que irme yo aquí? Bueno, con esto, hermanos: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida.
sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Él está diciendo, yo tengo una corona, se llama la corona de la vida. Sé fiel, hermano. Fiel en el dar, fiel en el orar, fiel en el estar delante de Dios, fiel en tu matrimonio, fiel en tus finanzas, fiel en tu trabajo, fiel en el ir, fiel en el venir, fiel en donde nos encontramos solos, fieles. Necesita Dios que seamos fieles hasta la muerte, hermano. No sucumbamos. Él conoce de nuestra humana debilidad. Él conoce que muchas veces flaqueamos. Él conoce que a veces, hermanos, no tenemos toda la fuerza. Él sabe, hermano. Él sabe que nosotros tenemos una humana debilidad. Pero Él dice, sé fiel hasta la muerte. Y si Él lo dice, es porque usted y yo lo podemos hacer. Si Él lo dijo, es cierto. Si Él lo dijo, es porque esto es verdad, hermanos. Amén. ¿Cuánto damos la gloria al Señor? Dios es bueno, Dios es bueno. Aleluya, aleluya.